El aroma del mole y las tortillas recién hechas llenaba la casa cuando me acerqué a la mesa decorada con flores. Era el Día de la Madre. Mis manos temblaban un poco de emoción y cansancio, pero también de orgullo. Iba a sentarme como siempre en el lugar que había sido mío durante décadas. Entonces ocurrió. Mi hija Lucía tomó la silla justo cuando estaba a punto de sentarme. Caí al suelo con un golpe seco delante de todos. El silencio fue brutal, y en medio de ese silencio su voz me atravesó. Ese lugar es para mi suegra mamá. Tú ya no pintas aquí. En ese instante sentí que algo en mi interior se rompía para siempre. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el sonido de la madera raspando el piso y luego el golpe de mi cuerpo contra los azulejos fríos. Fue un sonido hueco, seco, un sonido que no dolió tanto en el cuerpo como en el alma. Me quedé unos segundos sin moverme, con la vista anegada por luces borrosas y la imagen del techo girando lentamente sobre mí. Sentía todas las miradas clavadas en mí, pero ninguna mano se extendió para ayudarme. El mantel blanco bordado, que yo misma había sacado con cuidado del armario esa mañana, se agitó con una corriente de aire. Las flores que compré en el mercado, rosas color durazno, temblaban ligeramente dentro del jarrón. Todo seguía siendo bonito, excepto yo. Yo estaba en el suelo. No exageres, mamá, dijo mi hija con un tono fastidiado, como si acabara de tirar un vaso de agua y no a su propia madre. Te dije que ese asiento ya no es tuyo. Sus palabras resonaron más fuerte que el golpe contra el piso. Desde mi lugar en el suelo, alcé la vista. Vi a Esteban, mi yerno, apoyado en la pared, con una copa en la mano, mirando la escena como si fuera un espectáculo aburrido. Vi a doña Isabel, su madre, sentada muy derecha en la silla que me habían quitado, ajustándose el collar con una sonrisa apenas perceptible satisfecha. Y vi a mis nietos pequeños confundidos, paralizados. El mayor clavaba los ojos en su plato. El pequeño miraba mis manos sobre el suelo con una expresión que mezclaba miedo y vergüenza. Nadie se movió. Sentí el ardor en la palma de mi mano raspada por el impacto y un dolor sordo en la cadera. Lentamente apoyé la otra mano junto a ella para incorporarme. El piso estaba helado. El mundo también. Cuando logré ponerme de pie, me sentí más vieja de lo que nunca me había sentido. No por mis años, sino por el peso de la humillación. El silencio que me rodeaba no era de sorpresa, era de incomodidad, como si todos supieran desde hace tiempo que ya no pertenecía ahí, excepto yo. «¿Puedes ir a sentarte en la cocina?», añadió Lucía. «Allá hay un banquito». Un banquito, en mi propia casa. Mientras me enderezaba como podía, mis rodillas crujieron. Sentí que cada uno de mis 67 años gritaba en mis huesos. No dije nada, ni una palabra. No era orgullo, no era resignación. Era una mezcla extraña de incredulidad y algo nuevo que empezaba a brotar dentro de mí, una claridad dolorosa. Caminé lentamente hacia el pasillo. Escuché cómo las conversaciones empezaban de nuevo apenas di 2 pasos. El tintinear de los cubiertos regresó las risas forzadas, el ambiente de fiesta que hacía unos segundos se había quebrado conmigo. En la cocina, el mole aún burbujeaba en la estufa. El aroma era el mismo. Pero ya no sabía celebración. Pasé junto al espejo del pasillo y vi mi reflejo, el cabello canoso, recogido en un moño bajo el vestido azul que había planchado con tanto cuidado, la arruga profunda en la frente, que no estaba ahí la semana pasada. Mis ojos, sin embargo, se veían distintos, más abiertos, más despiertos, como si una venda se hubiese caído de repente. Entré a mi habitación y cerré la puerta con cuidado.
No la azoté. No habría gritos ni escenas. Me senté en el borde de la cama sin quitarme el rebozo. Desde detrás de la puerta escuchaba risas, voces, la música subiendo de volumen, la alegría que ya no era mía. Me quedé ahí, inmóvil, mientras un recuerdo me golpeaba sin pedir permiso. Lucía con 6 años de edad, abrazada a mi cuello, diciendo: «Cuando sea grande, mamá, te voy a cuidar como tú me cuidas». Lucía adolescente llorando sobre mi pecho, porque el primer novio la había dejado. «Eres lo único seguro que tengo, mamá». Lucía adulta, el día de su boda, tomándome las manos: «Esta casa siempre será tu casa. Esta casa siempre será tu casa». La ironía me quemó el pecho. Mi casa, la que levanté tijera por tijera, ladrillo por ladrillo, trabajando en casas ajenas, cocinas ajenas, lavanderías ajenas. La casa que pagué con años de dolor de espalda, con dedos hinchados por el detergente, con noches sin dormir. La casa donde cada baldosa tenía mi sudor, mi historia, mis sacrificios. Y ahora, en el Día de la Madre, me habían quitado mi silla. El timbre sonó. Supe quién era. Doña Isabel había llegado tarde como siempre. Escuché el tono exagerado de su voz. «Feliz Día de la Madre», exclamó. «¿Dónde está Carmen?» «En la cocina, señora», respondió Esteban sin dudar. «En la cocina». Me tragaba el título de madre y me convertía en alguien que estorbaba. Sentí un leve temblor recorrer mis manos. Por un momento pensé que iba a llorar, que por fin explotaría el dolor, pero no pasó. En lugar de lágrimas, una calma helada se extendió por dentro. En la mesita de noche estaba una pequeña caja metálica que llevaba años sin abrir. La levanté. Pesaba. Dentro guardaba documentos viejos, recibos, papeles importantes. La abrí. El sonido del seguro metálico resonó como un disparo suave. Ahí estaban las escrituras de la casa. Mi nombre completo: Carmen Rodríguez de Morales. Fecha, sello, firma, todo legal, todo claro. Pasé mis dedos sobre la tinta ligeramente desgastada. Por primera vez en años tomé conciencia plena de lo que significaba. Yo era la única dueña, no Esteban, no Lucía, no la suegra soberbia sentada en mi lugar. Yo. Mi corazón empezó a latir distinto, ya no con dolor, sino con una extraña determinación que jamás había sentido. Una voz interior suave pero firme me susurró algo que jamás me había atrevido a pensar. Si esta es mi casa, entonces nadie tiene derecho a echarme de mi propia vida. En el comedor, las risas subían de tono. Brindaban, celebraban. Tal vez celebraban el Día de la Madre sin la madre. Tomé las escrituras con cuidado y las guardé de nuevo en la caja. No era momento de confrontar, no era momento de gritar, no era momento de venganza apresurada. Era momento de pensar. Me recosté sobre la cama y miré el techo agrietado por los años. Y por primera vez, desde que mis hijos crecieron, supe algo con absoluta claridad. Ese no era el día en que me habían humillado. Era el día en que yo desperté y no iba a volver a dormir jamás. No salí de mi habitación en toda la tarde. Escuché pasos, risas, el choque de las copas, el sonido de la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose una y otra vez. Cada ruido era como una bofetada suave constante. Yo estaba allí, pero no existía para ellos. O tal vez sí existía, solo que estorbaba. Desde la cama podía ver el rincón donde colgaba un cuadro viejo, una fotografía en blanco y negro que casi nadie notaba. Era yo joven sentada frente a la casa, cuando aún no tenía pintura ni rejas, con un vestido sencillo y las manos llenas de polvo de cemento. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Tenía 22 años cuando puse el primer ladrillo de esta casa. No hubo arquitectos ni planos elegantes, solo una libreta manchada, un lápiz mordido y sueños tercos.
Mi esposo Ernesto cargaba los materiales. Yo mezclaba el cemento bajo el sol. Nos reíamos a pesar del cansancio. Algún día nuestros hijos correrán por este patio, me dijo una vez, limpiándose el sudor con el antebrazo. Y sí corrieron. Lucía corrió allí con trenzas despeinadas. Dio sus primeros pasos sobre ese mismo suelo donde ahora me habían hecho caer. El sonido de la olla en la cocina me trajo de vuelta al presente. Habían servido el postre. Mi postre favorito, flan con caramelo. Lo sabía porque el olor era inconfundible. Lo había prometido yo misma a mis nietos esa mañana. Les haré flan para el Día de la Madre. Mi voz aún se escuchaba en mi memoria llena de ilusión. No pensé en bajar. No pensaba pedir nada, ni un plato ni una disculpa. Solo cerré los ojos y me dejé arrastrar por los recuerdos como si necesitara refugiarme en ellos para no sentir el vacío de la hora. Recordé las noches en que planchaba uniformes hasta la madrugada para pagar los zapatos nuevos de Lucía antes del inicio de clases. Recordé las veces que rechacé comprarme un vestido para poder pagarle clases de inglés. Recordé mis manos agrietadas de detergente, el dolor permanente en la espalda, las uñas siempre cortas, porque no había tiempo ni dinero para otra cosa. Y aún así, cada vez que alguien me preguntaba si estaba cansada, yo respondía, no, tener una hija sana lo vale todo. Se lo dije tantas veces que terminé creyéndolo. Creí que eso era amor. Creí que soportar, sacrificar, callar era amar. Creí que una madre debía olvidarse de sí misma. Nunca creí que algún día mi propia hija me vería como un estorbo. Golpes suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. No dije nada. Podía reconocer esos pasos pequeños en cualquier parte del mundo. Abuela, susurró mi nieto mayor. ¿Estás bien? Me incorporé con esfuerzo y abrí apenas la puerta. Sus ojos me miraron preocupados. Estoy bien, mi amor. Solo me cansé un poquito. Él asintió sin convencerse del todo. Detrás de él apareció mi nieta menor, apretando una muñeca contra el pecho. Mamá dice que no debes sentarte allí otra vez, susurró ella, porque ya no es tu lugar. Una punzada atravesó mi corazón. ¿Qué le estaba enseñando Lucía a sus propios hijos? Que una madre puede ser desplazada, que el respeto tiene fecha de caducidad. Sonreí como pude. Pequeña, los lugares cambian, le dije, pero el amor no. Ella frunció el ceño confundida, pero sonrió cuando le acaricié el cabello. Vayan con su mamá. No quiero que se metan en problemas. Cerré la puerta despacio. El silencio volvió a abrazarme, pero ya no era el mismo de antes. Ahora llevaba memoria. Afuera la música subió de volumen. Canciones rancheras, voces elevadas por el tequila, brindis. Por las madres escuché gritar a Esteban. Todos rieron. Yo también fui madre. Pero aquella celebración no era para mí. Horas después, cuando ya casi anochecía, escuché que los invitados empezaban a irse. Puertas que se abrían, despedidas exageradas, promesas vacías de volver pronto. Esperé hasta que todo quedó en silencio. Solo entonces abrí la puerta de mi habitación. Las luces estaban apagadas en el comedor, pero en la cocina aún quedaba una lámpara encendida. Caminé hacia allá. Sobre la mesa quedaban platos sucios, vasos con restos de bebida, migajas de pan esparcidas por todas partes. En un rincón, casi como un detalle cruel, estaba mi pedazo de flan, intacto. Nadie lo había tocado. Nadie me lo había llevado. Me quedé mirándolo unos segundos, y entonces comprendí que ese pequeño detalle decía más que cualquier palabra. Ni siquiera habían pensado en mí. Me llevé el plato al lavabo y lo tiré a la basura sin probarlo. Mis pasos me llevaron hasta la sala. Mi antigua butaca donde solía leer había sido movida. En su lugar estaba una sillita pequeña, casi ridícula de plástico. Me imaginé allí sentada, apartada,
como una invitada más, no como la dueña de ese hogar. Una náusea silenciosa me recorrió. Subí la mirada hacia las paredes. Cada esquina tenía mi historia, pero ya no mi presencia. Ya no soy madre. Aquí susurré en voz baja, probando las palabras. Soy un mueble viejo que quieren esconder. La frase me asustó, no porque fuera triste, sino porque era cierta. Esa noche apenas dormí. Me dolía la espalda por la caída, pero más me dolía el recuerdo de la voz de Lucia repitiendo, ese lugar ya no es tuyo. Horas antes del amanecer me levanté. La casa estaba envuelta en un silencio pesado. Caminé descalza hasta el pequeño altar en un rincón del salón donde tenía una vela y una imagen de la Virgen. La encendí. La pequeña llama tembló como si también tuviera miedo. Si ya no soy madre en esta casa, dime entonces quién soy, murmuré. Fue entonces cuando algo se ordenó dentro de mí con una claridad inesperada. Yo sabía quién era. No era la invitada, no era la anciana inútil, no era la mujer a la que podían empujar al suelo sin consecuencias. Yo era la mujer que había construido ese techo, la que había sostenido a todos, la que había puesto su vida en esas paredes. Y aquella conciencia, por primera vez, no dolió. Me hizo más fuerte. Regresé a mi habitación. Abrí la caja metálica una vez más. Saqué las escrituras, las volví a mirar bajo la luz suave del amanecer. El nombre seguía allí, firme, claro, indiscutible. Mi nombre, Carmen Rodríguez de Morales. Una madre, la dueña. Y desde ese momento, una mujer que ya no iba a callar jamás. Me senté en el borde de la cama y por primera vez, desde la humillación, una decisión empezó a tomar forma concreta en mi mente. No era rabia, no era venganza inmediata. Era algo más frío, más calculado, más justo. Y supe, sin lugar a dudas, que Lucía y los suyos aún no entendían una cosa muy importante. El peor error que habían cometido no fue quitarme una silla. Fue hacerme recordar quién era yo de verdad. Desde aquel día de la madre, algo cambió en la forma en que caminaba por mi propia casa. Los pasillos que alguna vez fueron refugio empezaron a sentirse como corredores ajenos cargados de miradas invisibles y juicios silenciosos. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía recordarme que ya no pertenecía allí, aunque esa casa llevara mis años impresos en cada pared. A la mañana siguiente bajé temprano a la cocina, con la misma costumbre de siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse, lanzando una luz pálida y dorada a través de la ventana. Me moví con cuidado, adolorida, aún por la caída, buscando mi taza favorita, la blanca, con una pequeña flor azul en el borde regalo de Lucía cuando era adolescente. La busqué en el estante de siempre, pero ya no estaba. En su lugar había una colección de tazas nuevas relucientes con diseños modernos que nunca había elegido. Fruncí el ceño. Abrí otro gabinete. Mis platos de cerámica, aquellos que compré en un mercado artesanal en Oaxaca, habían desaparecido también. En su sitio, vajilla impersonal fría sin historia. Los movimos, mamá, dijo la voz de Lucía detrás de mí, sobresaltándome. Ocupaban mucho espacio. Me giré lentamente. ¿Y dónde están mis cosas? En una caja. En el cuarto pequeño del fondo, respondió sin mirarme, revisando su teléfono. Ahí no estorban. No estorban. Yo tampoco, al parecer. Asentí en silencio y tomé una taza cualquiera. El café sabía distinto. O tal vez era yo la que ya no sabía igual. Con los días pequeños, cambios siguieron apareciendo. Las fotos antiguas que colgaban en la pared del comedor, mi boda, los cumpleaños de Lucía, la primera Navidad en esa casa fueron reemplazadas por cuadros modernos sin rostro ni memoria. El sillón donde yo solía sentarme a ver novelas por la tarde
fue empujado a un rincón oscuro, casi oculto, detrás de una planta enorme que doña Isabel había traído. Mi lugar en la mesa quedó reducido a una esquina, y en ocasiones ni eso. Muchas veces, mientras ellos comían, yo escuchaba desde la cocina: «Mamá, aquí no hay espacio hoy. ¿Por qué no comes después?». Y yo obedecía, no porque quisiera, sino porque algo profundo dentro de mí seguía creyendo que acercarme a mi hija significaba amor, incluso si eso implicaba desaparecer poco a poco. Lo peor no eran las palabras, eran las miradas de doña Isabel, siempre fijas, siempre evaluando, como si yo fuera un objeto viejo al que ya no se le encuentra utilidad. Se paseaba por la casa con total naturalidad, abriendo mis cajones, reorganizando mis cosas, dando órdenes a Esteban. «Aquí debería ir un sillón más grande». «Tu madre ya no necesita tanto espacio, hija», decía sin vergüenza. Lucía asentía, y yo tragaba mi dolor. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a doña Isabel hablando con una vecina por encima de la reja. «Ay, sí, la madre de mi yerno vive aquí, pobrecita. Ya está grande, medio confundida, pero nosotros nos encargamos de ella». Confundida. Encargarme de mí. Sentí el impulso de salir y confrontarla, pero mis manos se quedaron rígidas sobre el palo de la escoba. La ira subió hasta mis ojos, pero se contuvo allí. Estaba empezando a entender algo importante. No querían cuidarme, querían controlarme. Ese mismo día encontré algo que me inquietó aún más. Mis pastillas para la presión que siempre guardaba en mi mesita de noche estaban sobre la mesa del comedor. Las reconocí al instante. El pequeño frasco blanco con letras azules. Lo tomé y lo abrí rápidamente. Estaba casi lleno. Alguien lo había sacado a propósito. «Lucía», la llamé sin alzar la voz. «¿Por qué mis medicamentos están aquí?». «Oh, pensé que las habías olvidado», respondió casi con dulzura falsa. «Te noto distraída últimamente. Mejor dejarlas donde todos puedan verlas». La observé en silencio. Era la primera vez que algo me helaba la sangre de verdad. No era solo falta de respeto, era estrategia. Estaban construyendo una imagen de mí, una imagen frágil, confusa, incapaz. «Yo sé muy bien dónde guardo mis cosas», respondí al fin, con una calma que la desconcertó un poco. Aquella noche escuché a Esteban y a Lucia hablar en su habitación. Las paredes eran delgadas. «La gente empieza a notarlo». «Amor», dijo él en voz baja, «que se le olvidan las cosas, que está rara». «Eso es bueno», respondió ella. «Más fácil será cuando todo quede a nuestro nombre». Sentí un vacío en el estómago. Todo quedaría a su nombre. Esa frase no era imaginación, era un plan. Me recosté en la cama sin encender la luz. En la oscuridad recordé cada gesto de los últimos meses, los cambios en la casa, los murmullos detrás de las puertas, las miradas de doña Isabel. Todas las piezas empezaron a encajar de una forma escalofriante. No solo querían mi lugar en la mesa, querían mi casa, mi vida, mi nombre. Al día siguiente me atreví a salir al pequeño porche para tomar aire. La vecina, la señora Maribel, regaba sus plantas al verme. «Buenos días, Carmen», dijo con una sonrisa amable. «¿Cómo está? Hace días no la veo caminar por aquí». Bien, respondí intentando sonreír. Algo cansada nada más. Se acercó un poco más, bajando la voz. «Si me permite decirle algo. He notado cosas extrañas últimamente. Su hija habla como si esta casa fuera suya. Y esa señora, la suegra, manda demasiado». Asentí sin sorprenderme. «No está equivocada, Maribel», dije. «Yo también lo he notado». Ella me apretó la mano con cariños. «Tenga cuidado. Usted es fuerte, pero no deje que la borren». Sus palabras se grabaron en mí como un eco profundo. No deje que la borren. Esa tarde ya no vi la casa con los mismos ojos.
Todo adquirió otro significado. Las paredes no eran prisión, eran testigos. El techo no me caía encima, me protegía. Y el suelo que me vio caer también me sostenía en pie. Me encerré en mi cuarto, me senté frente a la caja metálica y saqué uno por uno los papeles, la escritura, los recibos antiguos, los documentos del banco. Comencé a ordenarlos con cuidado, creando pequeñas pilas. Fecha por fecha, prueba por prueba. Cada hoja era una parte de mi verdad, de mi historia, de mi derecho, mientras afuera se escuchaban risas falsas y platos chocando adentro en silencio. Yo me estaba convirtiendo otra vez en dueña de mí misma. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sí sabía algo con absolutas certezas. No iba a permitir que me borraran de mi propia vida, y quien había empezado esa guerra en el Día de la Madre iba a descubrir muy pronto que había despertado a la mujer equivocada. Esa noche apenas pude dormir. El techo de mi cuarto parecía más bajo, como si quisiera aplastarme bajo el peso de lo que acababa de entender. No me estaban desplazando por accidente. Me estaban borrando a propósito. Quise creer que había exagerado, que eran solo pensamientos nacidos del dolor. Pero las palabras de Lucía, los movimientos silenciosos de doña Isabel y el susurro de Esteban en la madrugada eran demasiado claros para ignorarlos. Antes de que amaneciera, ya estaba sentada en la cama con la pequeña caja metálica frente a mí. El sol aún no salía y la casa se mantenía envuelta en una quietud engañosa. Podía escuchar la respiración profunda de mis nietos al otro lado del pasillo. Todo seguía normal para ellos, pero para mí ya no existía la normalidad. Abrí la caja con cuidado. Dentro estaban los documentos que había guardado durante décadas, como un tesoro silencioso, la escritura original de la casa, copias de recibos, de impuestos, pagos de servicios, contratos viejos, incluso algunos papeles amarillentos del banco donde había terminado de pagar la hipoteca hacía más de 10 años. Tomé la escritura con manos temblorosas. La leí lentamente, como si cada palabra fuese una reafirmación de mi existencia. Carmen Rodríguez de Morales, propietaria única de la vivienda ubicada en mi nombre, mi casa, mi derecho. Una sensación extraña me recorrió, algo similar a cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada de Lucía, miedo mezclado con fuerza, incertidumbre, con determinación. Cerré los ojos un instante y apoyé la frente contra el papel. Nadie te va a quitar lo que es tuyo, me dije en voz baja, con un tono que no uso desde hace años. Guardé copias de los documentos en un pequeño bolso y esperé hasta que la casa despertara. Cuando escuché la ducha de Lucía y el ruido de la cafetera, supe que podía salir sin levantar sospechas. ¿A dónde va Carmen?, preguntó doña Isabel. Apenas me vio cruzar la sala con mi bolso en el hombro. A hacer un mandado, respondí sin mirarla. Cosas personales. Ella alzó una ceja, pero no insistió. Salí a la calle sintiendo el aire fresco en el rostro. El mundo seguía girando, como siempre, vecinos barriendo sus banquetas, niños caminando hacia la escuela, el perro de la casa de enfrente ladrando perezosamente. Nadie sabía que yo estaba empezando a luchar por mi propia vida. Caminé hasta la parada del autobús y subí lentamente. El trayecto hacia el banco me pareció más corto que nunca. Mientras observaba los negocios pasar por la ventana sucia, pensaba en todas las veces que había venido allí para pagar cuentas, para sufrir descuentos, para estirar monedas. Ahora iba por algo más importante: claridad. En el banco una joven con gafas me atendió con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito comprobar algunas propiedades a mi nombre», respondí sacando mi identificación, «y también mi historial de pagos de los últimos años». Me miró con extrañeza, pero asintió. «Claro, tome asiento, por favor». Los minutos parecieron horas.
Cada sonido del teclado, cada papel que ella imprimía, cada nombre que aparecía en la pantalla me hacía contener el aliento. Finalmente, regresó con un grueso folder en las manos. Aquí tiene, señora Rodríguez, dijo. Según nuestros registros, usted es la única propietaria registrada de la vivienda. Además, no hemos registrado ningún depósito por concepto de renta de parte de ningún familiar en los últimos 3 años. La miré fijamente. ¿Está completamente segura? Completamente, respondió con firmeza. Además tiene un historial impecable con esta institución. No hay ningún otro nombre asociado a esta propiedad. Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio por la verdad, furia por haber permitido que me hicieran dudar de ella. Gracias, hija, dije tomando los papeles. No sabes lo importante que es esto para mí. Cuando salí del banco, el sol ya estaba alto. Me senté un momento en una banca de la plaza cercana y miré mis manos gastadas, arrugadas, pero aún firmes. Manos que habían cocinado, trabajado, criado, limpiado, sanado, y que ahora sostenían las pruebas de mi existencia. No lloré, no todavía, no podía permitírmelo. Lo que estaban haciendo en mí era algo más fuerte que la tristeza. En mi mente apareció la imagen de Lucía, su rostro joven, transformado por una ambición que yo no reconocía. Quise recordar sus sonrisas de niña, pero esa imagen empezaba a desvanecerse, reemplazada por la mujer que me había tirado al suelo sin titubear. Al regresar a casa procuré entrar sin hacer ruido, pero doña Isabel estaba sentada en la sala como una reina vigilante. ¿Ya regresó Carmen?, preguntó. Esperamos que no se haya perdido. Algo en mí se tensó, pero logré sonreír suavemente. Nunca me pierdo del todo, señora Isabel, respondí, y menos en mis propios asuntos. En el pasillo vi una caja nueva contra la pared, mis cosas, apretadas, olvidadas, arrinconadas. En la tapa alguien escribió recámara pequeña. Ese ya no era mi cuarto. Era un espacio pequeño para mí. Me agaché y abrí la caja. Dentro estaba un marco con una foto mía y de Ernesto tomada el día que inauguramos la casa. Él sonriendo, yo apoyada en su hombro. Un recuerdo de amor verdadero, no de conveniencia. Lo tomé en mis manos. Esto ya no puede seguir así, susurré mirando la imagen. Esa noche, cuando todos dormían, me senté a la mesa de la cocina con una libreta vieja. Empecé a escribir fechas, nombres, cambios extraños, palabras que había escuchado a escondidas, frases, movimientos sospechosos. Cada página era la construcción silenciosa de mi defensa. No estaba planeando una pelea sin sentido. Estaba armando mi verdad con cuidado, con paciencia, con inteligencia. Como cuando en mis años jóvenes ahorraba de a poquito para levantar una pared más de la casa. Esta vez la pared que estaba construyendo era para proteger mi dignidad. Apoyé la pluma. Miré mis notas. Vi mi nombre repetido una y otra vez en cada documento. Y comprendí algo que me llenó el pecho de una fuerza inesperada. No estaba recuperando una casa. Estaba recuperando a la mujer que fui y que jamás debí perder. Durante los días siguientes me moví por la casa como un fantasma silencioso. Caminaba despacio, hablaba poco, asentía cuando me daban órdenes. Por fuera seguía siendo la misma Carmen callada, la madre que todos daban por sentada. Pero por dentro, cada minuto, era cálculo, memoria, decisión. Ya no actuaba desde el dolor, sino desde la claridad. Todas las noches, cuando los demás se iban a dormir, volvía a sentarme en la mesa de la cocina con mi libreta. La abría con cuidado como si fuese un diario prohibido y añadía una nueva fecha, un nuevo detalle. 12 de mayo. Lucía cambió las cerraduras del patio sin decirme nada. 14 de mayo. Doña Isabel ordenó retirar mis plantas. 17 de mayo. Esteban dijo, esta casa será nuestra pronto. Cada anotación era una prueba.
Cada recuerdo un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. Un jueves por la mañana decidí dar el siguiente paso. No podía enfrentar esto sola. Necesitaba orientación, apoyo legal. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo, pero digno, tomé mi bolso y salí sin decir a dónde iba. En el centro de la ciudad había un pequeño despacho jurídico recomendado por la señora Maribel. Decía un letrero dorado junto a la puerta de cristal: Licenciado Hernández. Derecho familiar y patrimonial. Respiré hondo antes de entrar. El aire olía a papel viejo y café fresco. Un hombre de unos 50 años, de lentes delgados y ojos atentos, levantó la vista cuando me vio. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito hablar de mi casa», le respondí sin rodeos. «De lo que es mío». Me pidió que tomara asiento. Sus manos se movían con calma, pero noté en sus ojos una atención sincera. No me miró como una anciana desorientada. Me miró como a una mujer con una historia importante que contar. Puse sobre su escritorio las escrituras, los documentos del banco y mi libreta con todas las anotaciones. «Esta es mi casa», dije lentamente. «Pero mi hija y su esposo actúan como si fuera de ellos. Me están desplazando, humillando, preparando algo. Necesito saber qué derechos tengo y cómo protegerme». El abogado revisó los papeles con cuidado. Cada hoja que pasaba provocaba en mí un nuevo latido de ansiedad. Levantó la vista varias veces con las cejas fruncidas. «Señora Carmen, usted es la única propietaria legal, y lo ha sido siempre. Ellos no tienen ningún derecho sobre esta vivienda mientras usted esté viva y en pleno uso de sus facultades. Entonces pueden sacarme». Una breve pausa. «No, legalmente no pueden, pero usted sí podría tomar medidas para protegerse». Sentí un leve temblor en las manos. «Dígame qué debo hacer». A partir de ese momento, comenzó a explicarme cosas que jamás pensé que entendería: términos legales, papeles, notificaciones, protección patrimonial. Pero él hablaba con claridad, sin condescendencia, y yo escuchaba con la determinación de quien sabe que su vida depende de ello. «Tiene dos caminos principales», me explicó. «El primero es dar un aviso legal donde quede establecido que ellas viven ahí bajo su permiso, no como propietarias. El segundo es crear un fideicomiso». Fruncí el ceño. ¿Un qué? Un fideicomiso. Básicamente, usted transfiere la casa a una figura legal en vida, donde usted sigue siendo dueña y administradora, pero deja claro quién será el beneficiario cuando usted ya no esté. Protege su patrimonio de abusos y de malas intenciones. Tragué saliva. ¿Y mi hija? Si usted no la nombra beneficiaria, la casa no será de ella, aunque sea su hija. Sus palabras cayeron pesadas, pero necesarias. Durante muchos años creí que la casa era para Lucía, que algún día sería su herencia. Pero ¿qué clase de hija humilla a su madre y conspira contra ella en su propia mesa? «No quiero venganza», dije después de un silencio. «Quiero paz, y quiero que quede claro que nadie puede maltratar a una madre y quedarse con su vida como premio». El licenciado asintió lentamente. «Entonces hará lo correcto, y deberá hacerlo con calma, con precisión, sin que nadie sospeche». De camino a casa esas palabras retumbaban en mi mente sin que nadie sospeche, y así lo hice. Frente a Lucía sonriente, frente a Esteban obediente, frente a doña Isabel sumisa. La actuación me dolía, pero también me fortalecía. Cada sonrisa fingida era un paso más hacia mi verdad. En las noches comencé a reunir en un sobre todos mis documentos importantes: acta de nacimiento credencial, escrituras comprobantes, notas del banco, libretas de ahorros. Lo escondí bajo una tabla suelta que yo misma conocía desde hacía años. Una madrugada, mientras todos dormían, bajé a la sala oscura. Caminé hasta el centro de la habitación, justo en el lugar donde me habían hecho caer
Aquel día de la madre. Miré el suelo como si pudiera hablar. Aquí empezó todo, susurré. Pero aquí también va a terminar. No con violencia, no con gritos, no con odio. Terminaría con justicia. Día tras día, Lucía y su esposo se hacían más confiados. Planeaban cambios. Hablaban de remodelaciones. Elegían colores para las paredes como si la casa ya fuera suya. Yo escuchaba en silencio desde la cocina mientras mis manos seguían trabajando. Mis ojos seguían observando y mi mente seguía preparando. Una tarde escuché algo que confirmó mis peores sospechas. En cuanto mamá firme esos papeles, todo quedará arreglado, dijo Lucía. ¿Y si no quiere firmar?, preguntó Esteban. Va a querer. Se le olvida todo, está cansada. Solo hay que insistir. El pulso se me aceleró, pero me mantuve invisible detrás de la puerta. No estaba asustada. Estaba lista. Esa misma noche anoté en la libreta: ya no hay duda, lo quieren todo. Y debajo escribí un solo pensamiento con letra temblorosa, pero decidida. No firmaré mi propio olvido. La guerra seguía siendo silenciosa, pero el arma ahora estaba en mis manos. El 21 de mayo amaneció con un silencio extraño, demasiado perfecto. El sol me despertó antes que el despertador, colándose por la cortina raída de mi cuarto, con una claridad casi solemne. Sentí el mismo cosquilleo que se siente antes de un gran acontecimiento, como cuando el médico entra con un sobre en la mano, o cuando esperas una llamada que puede decidirlo todo. Ese día, sin que Lucía lo supiera, el licenciado Hernández había programado la notificación oficial. No en una oficina, no por correo, no con palabras bonitas. Sería en mi casa, la misma casa donde durante semanas me habían tratado como una extraña. Me levanté con lentitud, me lavé el rostro, me miré al espejo durante un largo momento. La mujer que me devolvía la mirada ya no era solo una madre cansada. Había algo nuevo. En sus ojos, firmeza, decisión, una serenidad que da el haber elegido no agacharse más. Cuando salí al pasillo, la casa ya empezaba a despertar. Escuché pasos en el cuarto de Lucía, el ruido del agua de la regadera, la televisión encendiéndose en la sala donde doña Isabel veía sus telenovelas. Todo parecía igual, y sin embargo, todo estaba a punto de romperse para siempre. A las 9:30 en punto sonó el timbre. Ninguno de ellos esperaba visitas. Lo supe por el sobresalto en el rostro de Esteban cuando pasó junto a mí, camino a la puerta. ¿Quién será a esta hora?, murmuró. Abrió. 2 hombres aparecieron en el umbral. Uno llevaba un portafolios, el otro mostraba una placa discretamente. Buenos días, dijo el primero con voz profesional. Aquí reside la señora Carmen Rodríguez de Morales. Sí, respondí con calma, dando un paso al frente. Soy yo. Lucía apareció en el pasillo en ese preciso momento, secándose el cabello con una toalla. Frunció el ceño al verme parada frente a la puerta, como si yo hubiese invocado a los visitantes. ¿Qué sucede aquí?, preguntó nerviosa. Venimos a entregar una notificación legal, continuó el hombre, extendiéndome un sobre oficial con sello notarial. Señora Carmen Rodríguez de Morales, usted ha iniciado un proceso formal de protección patrimonial y notificación de usufructo bajo su plena decisión. Lucía me miró como si no hubiera entendido bien las palabras. ¿Qué es esto, mamá? Su voz ya era un hilo delgado. Es justo lo que dice, respondí con suavidad. Es una notificación legal sobre esta casa. Esteban salió del comedor confundido con una taza de café en mano. ¿Qué clase de broma es esta?, alzando la voz. Esta casa es de mi esposa. El hombre lo miró brevemente. Se equivoca, señor. Según el registro público de la propiedad, la propietaria absoluta de este inmueble es y siempre ha sido la señora Carmen Rodríguez de Morales. El documento que sostenemos aquí confirma que ella ha trasladado y protegido legalmente
El título: Bajo un fideicomiso en vigor desde el día de ayer. El silencio cayó como una losa. Doña Isabel dejó escapar un pequeño jadeo desde el sofá. ¿Fideicomiso?, repitió Lucía con ojos desorbitados. ¿Qué significa eso? Esta vez fui yo quien habló. Significa que ya no pueden tocar esta casa, que he protegido mi propiedad, que no habrá herencia para quienes creen que el respeto se compra con gritos. Significa que aunque yo falte un día, esta casa no les pertenecerá. ¿A quién entonces es estalló Esteban dando un paso hacia mí? Respiré profundamente. A nadie de los que me humillaron, respondí. El beneficiario será una fundación para mujeres abandonadas y personas mayores. La misma clase de personas que ustedes estuvieron a punto de convertirme. Lucía llevó las manos a su boca. «¡Eso no es justo!», gritó. «Soy tu hija». «¿Fuiste mi hija?», contesté sin elevar la voz. Pero una hija no tira al suelo a su madre frente a otras personas. No se burla, no la aparta de la mesa, no conspira para robarle su vida. Su rostro se deshizo en una expresión que mezclaba miedo, incredulidad y pánico. «Mamá, yo no quería. Tú sabes que te quiero». Una risa amarga escapó de mi pecho. «El amor no se demuestra quitando sillas», le dije. «Se demuestra respetando a quien te dio la vida». El notario aclaró la garganta. «Además de esto, la señora ha solicitado un plazo legal de 30 días para que ustedes desalojen voluntariamente el inmueble. De no hacerlo, procederá una orden de desalojo por vía judicial». Esteban dio un paso atrás como si le hubieran disparado. «¿Desalojar?», balbuceó. «Nos va a echar a la calle». Lo miré con serenidad absoluta. «Me echaron de mi propia dignidad el día de la madre», respondí. «Esto solo es un espejo». Lucía rompió en llanto. «Mamá, por favor, piensa en tus nietos». Sentí un tirón en el corazón, pero me mantuve firme. «Mis nietos crecerán sabiendo que su abuela se respetó a sí misma», dije. Eso también es una lección. Doña Isabel, hasta entonces muda, alzó la voz temblorosa. «Carmen, no seas exagerada. Las cosas se pueden arreglar en familia». La miré como se mira a un extraño. «Usted no es mi familia», respondí. «Y esta conversación no le pertenece». Los hombres entregaron otra copia del documento a Lucía y se marcharon, dejando tras de sí un silencio tenso y una casa que por primera vez en mucho tiempo volvía a sentirse mía. Nadie dijo una palabra durante largos segundos. Luego, uno a uno, comenzaron los murmullos, las acusaciones, los reproches. «Nos lo hiciste a propósito, nos estás quitando todo, estás loca, te estás vengando». Pero ya no los escuchaba. Me giré, caminé hacia la sala, hacia el centro exacto donde caí aquel día de la madre. Miré el piso bajo mis pies y luego levanté la cabeza. «No es venganza», dije con voz firme. «Es consecuencia». Subí las escaleras a mi habitación sin volver la vista atrás. Desde ese mismo instante, el ambiente de la casa cambió. Las risas falsas desaparecieron, los planes arrogantes se evaporaron. Y lo único que quedó fue una verdad que pesaba sobre ellos como una montaña. Ya no tenían poder. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi cuarto, escuché cómo Lucía gritaba, lloraba, llamaba a números sin obtener respuesta. En mi mesa de noche, mi teléfono comenzó a vibrar. Una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, todas de ella. No contesté. No porque la odiara, sino porque ya había respondido durante toda una vida. Y esa vez la respuesta sería el silencio. Me senté en la cama y por primera vez en meses respiré profundamente sin sentir opresión en el pecho. Afuera empezaba a llover suavemente. Pequeñas gotas golpeaban el cristal de la ventana. El mundo seguía, la vida seguía,
pero ahora lo hacía bajo mis propias reglas. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. No hubo gritos directos contra mí, ni platos rotos, ni insultos, como en las telenovelas que doña Isabel veía cada tarde. Hubo algo peor. Un silencio denso, incómodo, lleno de miradas venenosas y pasos medidos con cuidado. Lucía ya no me hablaba. Si tenía que pasar junto a mí en el pasillo, apretaba los labios y desviaba la mirada. Esteban se movía por la casa como si yo no existiera, azotando puertas, murmurando maldiciones al teléfono, buscando abogados que le dieran una solución milagrosa que no llegaba nunca. Y yo caminaba más recta que nunca. Era curioso. Mi espalda seguía doliendo por la caída del Día de la Madre, y mis rodillas no eran las de antes, pero algo dentro de mí se había enderezado. Ya no sentía vergüenza, ya no pedía permiso para respirar. Cada paso que daba por la casa que había construido con tanto esfuerzo sonaba firme, como si el suelo mismo me reconociera otra vez. Una tarde, mientras barría el patio, escuché el timbre de la reja. Al mirar, vi a un hombre con camisa clara y un portafolios en la mano. La señora Carmen Rodríguez preguntó con tono formal. Soy yo. Vengo de parte del licenciado Hernández. Solo traigo confirmación de que el fideicomiso ya ha sido inscrito oficialmente en el registro público. Aquí tiene la copia certificada. Tomé el sobre con mano segura. Era real, definitivo. Mi destino ya no estaba en las manos de quienes me humillaron. Esa noche, Lucía golpeó mi puerta por primera vez desde el día de la notificación. Lo hizo suavemente, casi con miedo. «Mamá», susurró cuando abrí. «Necesito hablar contigo». La miré. Había ojeras en su rostro, su cabello estaba descuidado y en sus ojos ya no veía soberbia, sino temor. ¿Hablar de qué, Lucía? ¿Del departamento? ¿Del dinero? De todo, dijo con voz quebrada. Las cosas no están saliendo como creíamos. Esteban está desesperado. Su mamá ya no quiere ayudarnos. Yo ya no reconozco mi vida. Esperé. Esta vez no iba a completarle las frases. Tal vez. Tragó saliva. Si quitamos la denuncia, si deshacemos ese fideicomiso, si volvemos a empezar, no hay marcha atrás. Respondí con firmeza, pero sin gritar. Y no es una denuncia, es protección. Sus hombros cayeron. Tú eras todo lo que teníamos. No la corregí. Yo era lo que ustedes tenían para usar. Vi cómo su rostro se quebraba. Sus lágrimas cayeron por fin sin esconderlas. Me equivoqué, mamá. La miré en silencio unos segundos. El amor de madre no desaparece, pero tampoco puede permitir que lo destruyan. Si te equivocaste, dije suavemente. Y no solo conmigo, también contigo misma. Lucía levantó el rostro lentamente. ¿Me vas a perdonar? La pregunta quedó suspendida en el aire. No era una súplica perfecta, no era una disculpa completa. Era una mezcla de miedo por perderlo todo y un poco de dolor verdadero. El perdón no es una llave para volver a entrar, respondí. Es un proceso y empieza cuando aceptas las consecuencias. Cerré la puerta con suavidad, no con odio, sino con límites. Los siguientes días comenzaron las mudanzas. Cajas arrastrándose por el piso. Bolsas negras de basura llenas de ropa. Susurros apresurados. Esteban hablaba por teléfono de préstamos de amigos que no podían ayudar de trabajos extra. Yo seguía mi rutina, regar las plantas, preparar mi té, escuchar las noticias de la mañana. Recuperé mi sillón favorito, aquel que habían movido para poner a doña Isabel frente al televisor. Volví a colgar mi cuadro de la Virgen en la pared principal de la sala. La casa empezó a oler otra vez a mí, a Yasmín, a canela, a tiempo verdadero. El día 30 llegó sin ceremonia, el último día que la ley les concedía
en mi hogar. A las 8 de la mañana, Lucía salió con una maleta en cada mano. Mis nietos la seguían en silencio. Me detuve frente a ellos. «Vengan aquí», les pedí. Se acercaron lentamente. «Quiero que recuerden algo», les dije con voz clara. «Yo los amo. Pero nunca permitan que nadie les falte al respeto, ni siquiera si ese alguien ama». Ambos asintieron con los ojos grandes y confundidos. Lucía solo me miró una vez más antes de subir al auto. Esta vez no dijo nada, no pidió nada. Parecía más pequeña, más humana. Esteban cerró el último portazo. El motor del coche se encendió. Las ruedas giraron. Y por primera vez en mucho tiempo, mi casa quedó en silencio real. No un silencio triste, un silencio limpio. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, las puertas, recordando cada año vivido ahí. Donde antes había gritos, ahora había calma. Donde antes había desprecio, ahora había aire. Esa misma tarde el teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. «Señora Carmen». «Sí», le habla Ana de la Fundación Renacer. «Recibimos la notificación del fideicomiso que usted ha establecido a nuestro favor. Queríamos agradecerle personalmente. Su generosidad ayudará a muchas mujeres mayores que no tienen voz». Cerré los ojos. «Entonces valió la pena», susurré. Colgué y una paz profunda me envolvió. No era venganza lo que sentía, era justicia, era dignidad. Esa noche me senté frente a la mesa donde todo comenzó. La misma mesa donde me quitaron la silla. Pero ahora no había nadie más sentado. Solo yo en la cabecera, en silencio, en paz. Y también puedes apoyarme directamente usando el botón Super Thanks. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video